Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes ahora. Vamos a dar comienzo a lo que es este taller de fisiología neurológica, teniendo como ponente en esta ocasión a el interno Bari Pacheco. Bueno, el interno de medicina Bari Pacheco Pereira, estudiante de medicina de sexto año de la Universidad Privada del Valle, quien destacó con excelencia académica el 2020, siendo también auxiliar y docente de la Cátedra de Anatomía 1 y 2 de la Universidad del Valle, colaborador en abstracts y revisiones sistemáticas, también desarrollando lo que es el metaanálisis presentado en AANS Boston 2025. Bueno, buenas tardes, Bari. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo escucha? estás? Todo Sí, bien, todo bien. perfecto. Bien, ahora Uy, voy ya, a dar paso a que presentes tus diapositivas, por favor. claro. Ahorita comparto pantalla. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? Se ve bien. Sí, se ve. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es la fisiología de la parte sensorial, o bien llamado lo que viene a ser la parte somatosensorial. Bueno, los que estén ahora presentes, podrían agarrar un lápiz y un bolígrafo porque no tengo diapositivas como tal, pero más que todo me encanta dibujar, porque esta parte de fisiología tanto como la parte anatómica, la parte fisiológica, es muy importante que lo vayan desarrollando paso a paso. Porque en un momento si nos perdemos y simplemente les muestro imágenes, 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 no vamos a poder tener esa secuencia de los pasos de qué pasa en nuestro cuerpo para poder percibir todo lo externo. ¿Ok? Te voy a decir, toda la bibliografía me basé en el Guyton y en Linda Constanzo, que son increíbles libros para poder ver lo que es fisiología, sobre todo el Guyton. Ok, entonces, en esta parte, en lo que consideramos el sistema somatosensorial, tienen que recordar de que sí o sí vamos a tener lo que viene a ser esta parte aferente. Siempre recuerden que en toda parte, toda fisiología, todo lo que es sistema nervioso central periférico, entra tanto la parte aferente, un sistema integrador, y la parte eferente. En este sentido, más que todo, vamos a hacer énfasis en la parte aferente. Entonces, esta parte aferente la vamos a conocer como un transductor biológico. Cuando yo me refiero a un transductor biológico, hablo de los mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores, esteroreceptores y todo lo que termina en receptores, que está a nivel de la piel, a nivel del pelo, a nivel de lo que son las zonas muy, muy cercanas a todo el contacto. Si se dan cuenta, es todo el cuerpo en general. Entonces son transductores biológicos que a partir de un potencial eléctrico van a ocasionar de que sintamos algo, de manera coloquial hablándolo así. Pero aquí lo que tienen que entender de que todo este transductor biológico sí o sí depende de la intensidad del estímulo. Entonces aquí va a existir la intensidad del estímulo. Perfecto. Entonces, el primer paso para poder entender toda esta fisiología es entender de que todo lo externo, todo lo que tenemos de manera externa y interna, porque recuerden que también sentimos dolor visceral en las vísceras huecas, no en todas obviamente, pero es un transductor biológico que a partir de un potencial de acción y dependiendo de la intensidad del estímulo, va a ocasionar activación de uno o varios grupos neuronales. Entonces, de manera simple, véanlo así. Aquí tenemos lo que viene a ser un estímulo, ya sea térmico, ya sea mecánico, ya sea doloroso o cualquier forma. Todo este transductor biológico que tenemos de manera periférica va a mandar una señal. Manda una señal por lo que viene a ser las dendritas o lo que viene a ser los axones, se va a comunicar con otra neurona como tal y va a comenzar a activar. Activa lo que son un grupo neuronales, ya sea una neurona, dos neuronas, tres neuronas. ¿Se dan cuenta? Va a activar lo que viene a ser de manera grupal un grupo neuronal. Un grupo neuronal. Ok, entonces a partir de aquí, dependiendo nuevamente de la intensidad, recuerden esa palabra, la intensidad es muy importante acá. Va a ocasionar lo que se denomina una sumación. Ok, entonces esta sumación poco a poco va a ser aumentando, 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 y nuevamente aumentando lo que viene a ser la intensidad. Ok, si alguna vez le preguntan qué tipo de sumación existe, hay una sumación espacial y temporal.
espacial y una sumación temporal. Si se dan cuenta, los nombres ya nos dicen cuál es la función como tal. Cuando hablamos de una sumación espacial, hablamos de un campo de neuronas. Campo de neuronas. Entonces, me explico. Imagínense que acá tenemos lo que viene a ser la piel. Aquí tengo lo que viene a ser un clavito. Ahorita, el único estímulo que voy a tener es acá. Pero si este clavo, este clavito, esta aguja, comienzo a introducirlo poco más, este campo de neuronas o esta sumación espacial va a comenzar a recolectar neuronas de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y poco a poco va a ser más neuronas. Cuestión, cuando nosotros nos pinchamos o nos hacemos daño a una zona, no sentimos dolor en la misma zona, específicamente solo en ese lugar. Si yo me pincho de manera chiquitita en el dedo, no voy a sentir simplemente dolor ahí, sino por esta sumación espacial que existe, ese dolor se va a comenzar a propagar para poder informarnos, porque es un mecanismo de defensa que tenemos, que existe un daño local en esa zona. La parte temporal, muy sencillo de entenderlo, depende tanto de la parte repetitiva o de la frecuencia. En pocas palabras, sería las veces del estímulo por segundo. Esto más que todo está asociado a lo que viene a ser la parte de vibraciones, por lo que sentimos vibración como tal. Ok, entonces, si se dan cuenta, acá tenemos toda la base para poder entender cómo van a ir los estímulos. Pero algo más que quiero agregar es que esta sumación espacial o temporal puede ser de dos formas. Puede ser divergente o puede ser convergente. Si hablamos de lo que viene a ser un estímulo divergente, cuando yo hablo de una zona divergente, va a ser una sola neurona que va a poder estimular a varias. ¿Ok? Entonces, va a mandar muchas señales. Manda, 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 manda. Entonces, esta parte divergente a manera de expandirse, manda muchas señales, o sea, se suma a muchos grupos neuronales. Aquí hay más suma de grupos neuronales. Perfecto. Y todo lo contrario, cuando hablamos de lo que viene a ser la parte convergente, es todo lo contrario. En vez de que sea una sola neurona, de que va a mandar hacia muchas zonas, esto va a ser muchos estímulos, ya sea de calor, frío, no sé, dolor, o lo que viene a ser la ropa puesta, porque recuerden que ahorita sentimos como nuestras prendas se están tocando la piel, pero de manera inconsciente lo omitimos, porque esa acomodación y esa intensidad, esa frecuencia que está generando en la misma zona, dice, sabes, no es importante, no es algo que nos va a hacer daño como tal. Ya si la ropa tuviera algún hilito o alguito, una agujita que nos esté molestando, sí va a ser muy importante, porque recuerden, depende mucho de la intensidad. En este caso, la intensidad de la ropa es casi insignificante, entonces simplemente se queda ahí y continúa como tal. Ok, entonces nuevamente, esta parte convergente son varios estímulos externos, de manera que van a ir acomodándose a una sola neurona. Ok, entonces solo va a ir a una sola neurona para poder discernir cuál es importante, cuál es el más importante para sentir. Ok, y la misma forma de ambos. Ok, entonces nuevamente les hago una recapitulación. Todo depende de los transductores biológicos. Otro depende de la intensidad del estímulo. Esta intensidad del estímulo nos va a poder ayudar a hacer la sumación. La sumación puede ser de dos formas, una sumación espacial y una sumación temporal. La espacial va a estimular un campo de neuronas. Este es el ejemplo. Si me pincho, poco a poco voy a ir estimulando más neuronas, agarrando más grupos neuronales para poder efectuar ese mecanismo de defensa. Es decir, sabes, ahí tienes algo, en el dedo tienes algo, capaz se está infectando o algo similar, o la parte no sensitiva que sentimos. Y la parte temporal es la veces por segundo, está muy asociado a lo que viene a la vibración. Y muy aparte de todo eso, podemos tener dos formas de tener el estímulo, de manera divergente o convergente. Divergente, de un solo estímulo hacia varios. Va a ser una sumación de grupos neuronales. En cambio, convergente va a ser de varios estímulos, aquí solo es un estímulo, hacia solo un grupo neuronal. ¿Ok? Y es lo que tenemos acá de los nervios periféricos. Estos nervios periféricos nos van a dar lo que son los dermatomas. Recuerden que más o menos cada dermatoma ocupa unos 5 centímetros. Y si dan cuenta, los dermatomas es demasiado amplio. Ven esta imagen y decimos, "Ah, ¿cómo lo voy a poder memorizar todo?" Y es muy importante. Si queremos especializarnos en el área de neurología, o simplemente en el examen físico y demás, y poder ver dónde está el dolor o la molestia del paciente o alguna paresia, en ese sentido, no, un tipo de hormigueo, hay que ver qué dermatoma está afectado. Imagínense, recuerden que las radiculopatías más que todo las compresivas,
pueden oprimir lo que viene a ser el asta posterior o lo que viene a ser la raíz posterior. Pueden causar un tipo de dolor referido. Entonces sería muy bueno saber dónde es el dolor y dónde es el dermatoma. Esta imagen, omítalo. Lo que quiero que recuerden es esto. Imagínense de que desde la cabeza tenemos varios dermatomas. Tan, 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 tan. Una cabeza mal dibujada, pero para que lo entiendan. Ok, entonces la cara no lo voy a tocar porque recuerden que es territorio de lo que viene a ser el nervio trigémino. Entonces, igual la vía trigémino-talámica, ya sea la parte termoalgésica, es muy importante, pero en este caso no es el tema. Pero recuerden, B1, B2, B3, sus tres ramas que son muy importantes. Ok, comenzamos en la parte de la nuca. Recuerden que en la parte de la nuca no empezamos con lo que viene a ser C1, porque C1, en palabras un poco equivocadas, es un par craneal mal ubicado, porque recuerden que lo que viene a ser el nervio accesorio tiene dos porciones, una porción espinal, que es ascendente, y una porción vulvar. ¿Ok? Entonces, muy importante, naciendo de lo que viene a ser el surco posterolateral, en lo que viene a ser la médula oblongada, no del surco retroolivar como tal. Pero en ese sentido, recuerden que C1 no cuenta como lo que viene a ser dermatoma, porque C1 va a mandar fibras para lo que viene a ser el nervio accesorio. Entonces, nunca comiencen con el dermatoma de C1. Entonces, aquí tienen que recordar que vamos a ver que desde C2, C2, C3, lo que viene a ser la parte casi llegando a la mandíbula va a ser C4. Y en realidad no es muy importante. Lo que quiero que recuerden es esto. A nivel del tórax, tenemos lo que viene a ser el tórax, el tórax, el tórax. Y va a ser muy sencillo poder ubicarse a partir de ahí. Ok. Entonces, quiero que vean que lo que viene a ser a nivel de las tetillas, en toda esta zona, a nivel de las tetillas, tenemos el dermatoma T4. Entonces, eso quiero que recuerden. Arriba estará T3, T2, T1, siendo lo que viene a ser todo el miembro superior en la parte posterior, o la del dorso del miembro superior. Pero en ese caso quiero que recuerden que las tetillas es T4. Ok. Lo que viene a ser la apófisis sifoides es T7. La apófisis sifoides. Ok. T4, T5, T6, T7. Entonces poco a poco lo van a ir como descifrando como tal. Ok, continuamos con lo que viene a ser toda esa zona. Recuerden que a nivel del ombligo, en anatomía recordamos que tenemos lo que son los nervios supraumbilicales e infraumbilicales. Entonces, recuerden que el ombligo tiene una forma como de una X y en números romanos X es 10. Entonces, lo que viene a ser el ombligo es T10. Entonces, T7, T8, T9, T10, lo que viene a ser la zona del ombligo. Perfecto. Debajo del ombligo va a ser T11, lo que viene a ser la espina ilíaca anterosuperior en dirección de lo que viene a ser el ligamento inguinal, toda esta zona, lo vamos a considerar T12. Lo que viene a ser la parte de entrepierna, lo que viene a ser el muslo, va a ser L1, L2, L3, L4. L4 es muy importante porque está a nivel de las rodillas. Más o menos tenemos esto, si lo dibujo así. Uy, muy grande la pierna. A nivel de las rodillas tenemos lo que viene a ser L4. Y seguimos, seguimos, seguimos. Pero de manera simple, lo que quiero que se lleven de esta clase es que poco a poco pueden ir memorizando de esta forma, porque ya tienen ubicaciones muy exactas de lo que viene a ser los dermatomas. En ese caso, entonces, nuevamente, las tetillas es T4, lo que viene a ser la apófisis sifoides es T7, lo que viene a ser el ombligo viene a ser T10. Recuerden, anatómicamente vamos a decir supraumbilicales, infraumbilicales de esos dermatomas o de los nervios como tal. T12 viene a ser la zona del ligamento inguinal. Después aquí tenemos lo que es L1, L2, L3, aquí tenemos lo que viene a ser L4 y continuamos, lo que viene a ser el dorso del pie va a ser L5 y continuamos así. Ok, eso quiero que se lleven ahora. Es la forma de poder memorizar los dermatomas, porque después ver la imagen y querer memorizarse todo exactamente, no es imposible, pero sí es un poco complejo y a veces confuso porque de bibliografía a bibliografía va a ir variando mucho la ubicación de los dermatomas. Menos estos, porque siempre van a estar ubicados de esta forma. Ok, entonces, ya volviendo a la parte fisiológica, nuevamente les recalco esto, todo depende de la intensidad. Entonces, esta intensidad que va a ser un estímulo nervioso va a generar lo que es un potencial de acción y ese potencial de acción nos va a dar esos efectos para poder sentir el dolor, la temperatura y demás. ¿Pero de qué forma? Tienen que recordar dos palabras. Esos fenómenos se llaman liminales y subliminales, ¿ok? Se denominan fenómenos liminal y subliminal,
¿ok? No se confundan con subliminal. Recuerdo que cuando estudiaba en segundo año, leí la parte de subliminal y dije, ¿cuáles son los fenómenos subliminales? No entiendo subliminal, o sea, ¿cómo hay un potencial de acción que se genera de un fenómeno subliminal? Porque entendía la palabra de subliminal, pero en ese caso es subliminal, ¿ok? Solo para aclarar. Ok, entonces, ¿en qué consiste esto? Estos fenómenos liminales o subliminales nos hablan de lo que viene a ser este estímulo nervioso para generar un potencial de acción. Me explico. Si hago lo que viene a ser esta tablita que siempre vemos en todos los libros de fisiología para poder entender el potencial de acción, porque recuerden que el potencial de acción tiene varias partes. Recuerden que el potencial de acción número uno tiene un potencial de membrana en reposo. Normalmente a nivel del sistema nervioso puede ir de -90 a -75. Aquí lo voy a considerar de -75 milivoltios. Ese es el potencial de membrana en reposo, donde los canales están haciendo el intercambio por la bomba de potasio ATPasa para mantener lo que viene a ser la membrana más o menos polarizada, despolarizada, polarizada, despolarizada. O sea, en un estado neutro, que sería más o menos así, o sea, donde no pasa nada, todo tranquilito, hasta llegar a lo que viene a ser un potencial de umbral, que sería en esta zona. Este potencial de umbral es muy importante. Miran, ¿por qué? Este potencial de umbral lo que nos va a dar es la ley del todo o nada. Ahorita me explico. Recuerden que el potencial de umbral puede ir de -55, como lo consideran algunos libros. Entonces, creo que recuerden que el potencial de membrana en reposo es de -75 milivoltios y lo que es el potencial de umbral es de -55 milivoltios y lo que viene a ser el potencial de acción como tal puede llegar hasta más 40 milivoltios. A veces puede ser hasta más 20 y demás, depende mucho de la geografía y lo que viene a ser la zona exacta, porque recuerden, el músculo cardíaco, músculo liso, tantos lugares tenemos lo que es el potencial de acción y de forma distinta. Ok, entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos lo que viene a ser un estímulo. Quiero que ahorita los que están ahí, quiero que se pellizquen. Y de ese pellizco, poco a poco vayan aumentando lo que es la intensidad. Mientras más se vaya pellizcando, van a sentir más dolor y una sensación de incomodidad. Entonces, lo que está sucediendo acá, se pellizcaron y comienzan a generar una despolarización. Esta despolarización va a llegar hasta acá, hasta lo que viene a ser el potencial de umbral. Ese potencial de umbral es muy importante porque a partir de aquí, cuando llega a este punto, ocurre la ley del todo o nada. Ok, cuando ocurre esto, genera su potencial de acción. Llega hasta todo este, hasta su tope y genera lo que es la repolarización, estado de hiperpolarización y nuevamente de esa forma. Aunque es un poco incorrecto porque eso ocurre a nivel del corazón. Pero acá llega y nuevamente depende del estímulo y demás. Ok, entonces mira, tú hablaste de lo que vienen a ser fenómenos liminales y subliminales. En ese sentido, este fenómeno cuando pasa el potencial de umbral se llama un fenómeno liminal, porque está hasta el límite de lo que viene a ser lo normal. Ok, entonces, ¿qué pasa con lo que viene a ser ese fenómeno subliminal? Ese fenómeno subliminal hace que este potencial de umbral sea más bajito. Y miras, ¿cómo posiblemente haces de que ese potencial de umbral sea más bajito? Todo depende de lo que viene a ser la intensidad. Entonces, me explico. Imagínense que viene alguien y les da lo que es un golpe o se golpean lo que viene a ser el dedo gordo, o se golpean cualquier zona del cuerpo, pero de una forma muy, muy fuerte. Ese golpe lo que va a ocasionar es de que exista un aumento de volumen, lo que viene a ser más inflamación y demás. Entonces, esa zona ya está previamente estimulada, estimulada. Del primer estímulo que era muy intenso, estimula lo que viene a ser esa zona. Como estimula esa zona, ya está como sensibilizada. La palabra correcta sería ya está sensibilizada. Entonces, recuerden que todo este sistema somatosensorial, muy aparte de poder interpretar lo que son en nuestro entorno, con lo que estamos interactuando, con la ropa, con los tenis, con los bolígrafos y todo lo que vayamos tocando, va a ser sensibilizado. Sensibilizado. En ese sentido, entonces, es normal de que cuando nosotros no golpeamos una zona, aquí vas a simular un golpe, existe lo que viene a ser aumento de volumen, rubor, calor y demás. O sea, esa zona está muy adolorida. Y al simple toque, alguien viene y te toca, y te toca, y tú dices, au, ¿por qué me duele? Si simplemente te rocé. O sea, no te quejes porque solo te rocé y nada más. Es por esto, porque existe un fenómeno subliminal, porque este potencial de umbral, al ser ya sensibilizado, disminuye, o sea, está más bajo. Entonces, lo que era -55, ya con llegar a
65, menos 70, más bajo, 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 va a depender mucho de la intensidad. Entonces, eso pasa con los fenómenos liminales y subliminales. Es lo que nos ocasiona. ¿Ok? Es una forma, un mecanismo de defensa que tenemos en general. Y es muy bueno porque realmente si tenemos un golpe, no vamos a dejar que ese golpe nos toque, que ese golpe de esa zona de traumatismo nos toque a alguien, porque esa zona ya está sensibilizado. Entonces, es una forma de poder cuidarnos. Ok. Entonces, muy aparte de conocer la intensidad, lo que viene a ser la forma divergente, convergente, fenómenos liminales, subliminales, tenemos que ver de cómo estamos manejando lo que viene a ser autocontrolando lo que viene a ser esta zona, porque imagínense que todo el tiempo tengamos lo que viene a ser ese estímulo, 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 porque de manera simple podemos sensibilizarnos en todo. Entonces, al simple toque nos va a doler demasiado. Entonces, el cuerpo tiene una forma de inhibirse y poder excitarse. Recuerden que el neurotransmisor principal a nivel del sistema nervioso central viene a ser la acetilcolina. En ese caso, no le quitamos protagonismo porque va a estar presente acá, ¿ok? Pero en ese caso, quiero que recuerden que acá tenemos lo que viene a ser una neurona presináptica, lo que es la hendidura sináptica y lo que viene a ser la zona postsináptica. Ok, entonces, en esta primera neurona presináptica tenemos un estímulo. Estímulo, estímulo, estímulo. Este estímulo o esta despolarización, abriendo lo que son canales de sodio principalmente para poder despolarizar, activados por voltaje, van a comenzar a abrir canales de calcio. Entonces, esta despolarización va a abrir un canal de calcio activado por voltaje. Ok, todo comenzó con una despolarización. Mandó la señal, abrió el canal de calcio. Entonces, este canal de calcio va a ir a buscar las vesículas presinápticas. Y estas vesículas presinápticas van a estar cargadas de neurotransmisores. En este caso, el neurotransmisor que va a estar presente acá va a ser el glutamato. Perfecto. Igual la acetilcolina puede estar presente y demás. Pero este glutamato tiene lo que viene a ser la función de poder estimular otra fibra sináptica, porque aquí tenemos dos tipos de canales, un canalcito y aquí tenemos otro canalcito. Estos canales tienen sus nombres y son muy importantes para la fisiopatología de un paciente con convulsiones, con epilepsia y demás, tanto el estatus epiléptico y demás. Pero cuestión, aquí tenemos el NMDA o EMDA, como le digo, y el otro es el AMPA, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de ambos canales? Este MDA nos abre canales de sodio y canales de magnesio. Por eso el magnesio es muy importante para poder estabilizar lo que es la membrana de ver que el magnesio está presente en varias alteraciones fisiopatológicas y fisiológicas y demás. Se dice, ¿por qué no suplementa magnesio? Magnesio porque tiene que estabilizar y lo que viene a ser equilibrar la membrana sináptica como tal, o en todas las membranas que tenemos, porque es muy bueno para estabilizar. Lo que viene a ser el AMPA nos va a abrir los canales de calcio. Perfecto, nos abre y va a poder pasar toda esta parte. Entra todos los iones que tenemos de esa forma. Ok, pero esto no solo ocurre así, porque tiene que existir una modulación. Cuando existe lo que viene a ser la modulación, y tenemos la modulación, va a existir la liberación de otro neurotransmisor, lo que viene a ser el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Recuerden que tiene dos formas de presentarse, gamma A y GABA B. En este caso vamos a hablar del GABA A. GABA A es el que tiene que llegar a modular, porque nuevamente el GABA se libera, es el mismo proceso. Hace lo que viene a hacer toda esa despolarización, abre canales de calcio, las vesículas están llenas de GABA y mandan señales para poder liberar lo que es el GABA. Entonces, este GABA tiene su receptor, que es el GABA alfa, que es el GABA para poder estimular esos tipos de canales y receptores. Entonces llegas, estimulas, ¿y qué hace esto? Comienza a abrir canales de cloro. Y recuerden que el cloro tiene una carga negativa. Entonces, al momento que yo abro canales de cloro, abro canales de cloro, voy a llenar toda esta parte de negatividad. ¿Y qué pasa cuando lleno una célula negativa o cargo una célula de forma negativa? Va a ocurrir la repolarización. Entonces, es la forma de poder modular todos los estímulos. Sí o sí tiene que existir estos estímulos que tienen que ser secuenciales, netamente, porque no puede existir un momento donde sí o sí estamos muy, muy, muy estimulados, ¿ok? Otra forma de que puede disminuir el dolor o demás cosas, o de cómo se va inhibiendo la transmisión, o esos mecanismos de control, como se llaman, tenemos dos formas.
tenemos un circuito inhibitorio, ¿ok? Y lo que viene a ser el agotamiento de neurotransmisores. Agotamiento de neurotransmisores. Es la forma, este circuito inhibitorio es la forma de modulación que tenemos. Ese tipo de retroalimentación negativa. Recuerden que el cuerpo es perfecto en muchos sentidos y va a poder hacer esa retroalimentación para poder evitar de que exista una despolarización constante, constante, constante. Si existe una despolarización descontrolada, porque recuerden que los ciclos cerebrales van desde 80 ciclos hasta 500 ciclos. Cuando ya va sobrepasando lo que son los 500 ciclos, el paciente puede tener esas convulsiones, ya sean focalizadas, que poco a poco van a ir generalizándose y demás. ¿Ok? Entonces es muy importante poder hacer esta forma de modulación por un circuito de inhibición y un agotamiento de neurotransmisores. Los neurotransmisores se agotan. Esta forma de agotación o el agotamiento de neurotransmisores también lo van a encontrar como fatiga sináptica. Como fatiga sináptica. Perfecto. Entonces, ahí tenemos las bases para poder entender toda esta parte de la sensibilidad somática. ¿Ok? Voy a continuar ahí. No, acá. Ok. Entonces, recuerden, ahora sí vamos a ir a lo que viene a ser la parte del tema, porque ya tienen la idea de cómo va la transmisión, la inhibición, la fatiga sináptica, divergente, convergente y demás. Entonces va a ser un poco más sencillo entenderlo. Recuerden que esta parte de la sensibilidad somática lo pueden dividir en dos, uno y dos, como lo divide lo que viene a ser el Guyton. Pero lo que se refiere al Guyton, recuerden que cuando dibujamos lo que es la corteza cerebral, tenemos lo que viene a ser un surco central, precentral y postcentral. La parte que debemos hacer ojo es la zona postcentral, toda esta zona, porque aquí tenemos el área primaria de la parte somestésica o de la parte somatosensorial, porque ahí tenemos todo el mapa del cuerpo, el homúnculo de Penfield sensitivo, para poder interpretar de que si estimulo esa zona, voy a sentir vibraciones, voy a sentir como cosquilleo, voy a sentir algo en esa misma zona. Entonces, recuerden que el giro postcentral o postrolándico es el área 3, 1 y 2, descritos por Brodmann. Y de esa forma, más posterior, tenemos lo que viene a ser un surco interparietal para tener dos lobulillos, un lobulillo parietal superior y un lobulillo parietal inferior. El que tenemos que hacer caso es el lobulillo parietal superior, que sería esta zona. Uy, lo dijo acá. Ok, esta zona. Entonces, este viene a ser el área somestésica secundaria de asociación. Viene a ser el área 5, 7. Obviamente las lesiones van a ser muy distintas cuando llegamos a cada uno. Y en un momento lo vamos a tocar. Pero de forma sencilla. Recuerden que esta parte de la sensibilidad somática, recuerden, ya sea uno o dos, como lo consideran como primario y secundario, ya sea 3, 1 y 2, o lo que viene a ser el 5 y 7, va a estar muy relacionado con lo que viene a ser todo lo que vimos en fisiología, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, de manera enumerada. El número uno, quiero que anoten los mecanorreceptores. Esta parte de mecanorreceptores, como dice su nombre, son mecánicos. Entonces va a ser más que todo la parte táctil y la parte de posición, ¿ok? La parte posicional. En la parte táctil puede ser grosera o fina. En la parte fina es cuando tocamos algo muy fino como tal, o sea, que tiene muchas estructuras y demás. La parte grosera me refiero a la ropa que llevamos puesto, porque abarca una zona grande de estímulos para poder decir, ok, estás puesto ropa con algo. ¿Ok? Entonces, solo quiero que lo recuerden así. Mecanorreceptores, la parte táctil. La parte mecanorreceptora, la parte de posición, de cómo nuestro cuerpo se va moviendo, moviendo, moviendo. Y número dos, los termorreceptores. Estos termorreceptores, como dice la parte térmica, calor y frío. Perfecto. Y número tres, lo coloco en otro color porque realmente es el más importante para poder entender la fisiopatología del dolor y cómo tratar el dolor como tal, que son los nociceptores o nocireceptores. Ok, recuerden que todos estos mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores son transductores biológicos. Entonces, nocireceptores nos dan lo que viene a ser el dolor. Es una forma amplia de poder dividirlo, pero de manera un poquito más exacta, entre comillas, tenemos otra forma de clasificarlo y lo van a entender. Todo lo que está en la parte externa va a ser una exteroceptora. Entonces va a ser exteroceptora, o sea, toda la parte externa. ¿Ok?
Toda la parte interna va a ser propioceptora. Propioceptora. Entonces, esa propiocepción de cómo los músculos se contraen, de cómo las articulaciones van acomodándose de distintas formas, o ese dolor interno que podemos llegar a sentir. Bueno, ese dolor interno más que todo está abarcado al tercer punto, que viene a ser esa sensibilidad visceral profunda, también llamada sensibilidad visceral, o también denominada profunda. Ok, entonces de esa manera quiero que lo dividen así. Mecanorreceptores, táctil y de posición. Termorreceptores, calor frío. Nociceptores, dolor. La parte exteroceptora, propioceptora. La sensibilidad visceral o profunda, que abarca mucha fisiopatología como tal para poder entender esta parte. Ok, entonces de manera simple te das cuenta que tenemos pocas cositas para poder describir, pero en realidad es muy profundo. Si comienzan a leer otros tipos de libros como el Candle, en la parte de fisiología, de cómo describe, o sea, realmente lo escribe de una manera increíble porque te muestra experimentos de cómo hacían con monitos, cómo hacían con ratones y demás. O sea, es increíble lo que viene a hacer toda esa parte. Entonces, en ese sentido, quiero que lo vean así. Lo vamos a ir dividiendo por lo que viene a ser la forma más sencilla de entenderlo, porque recuerden que, bueno, les va a venir a la mente lo que son los nombres de terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini, Krauss y demás que tenemos todo ese sentido. Entonces, poco a poco quiero que lo vean así. Cuando hablamos de lo que viene a ser el tacto, esos receptores táctiles superficiales que tenemos, ¿cuáles van a estar involucrados? Lo que viene a ser, tal su nombre, receptores táctiles. Así de simple. Perfecto. Cuando hablamos de presión, ¿a qué nos referimos con presión? No solo va a ser el tacto fino que tenemos o ese tacto grosero que tenemos como tal, o sea, tocándonos de la forma o la ropa, tocando lo que viene a ser la piel. Recuerden que acá es más que todo la deformidad profunda. Deformidad profunda. Me explico. Imagínense que acá tenemos lo que viene a ser pielcita. Aquí tengo lo que viene a ser un dedo. Ti, 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 ti. Ok, entonces, de manera superficial, estoy tocando acá. Entonces, eso es el tacto. Pero, ¿qué pasa si esto mismo yo lo hago de una manera más profunda? Entonces, si lo hago de una manera más profunda, va a ser más o menos así. Yo comienzo a presionar. Cuando comienzo a presionar, entonces estoy haciendo una deformidad profunda de lo que vienen a ser los receptores. Eso viene a ser la presión. Ahora, ¿qué pasa con la vibración? Porque estos son los tres más importantes para poder describir. Tacto, esos receptores táctiles, la parte superficial, presión, la deformidad profunda de los receptores que tengamos acá. La vibración. Esta vibración hace énfasis en lo que vienen a ser esas señales sensitivas, pero que son veloces. ¿Ok? Entonces imagínense que aquí toco, pero toco varias veces. No lo vamos a decir como lo que viene a ser presión o tacto, lo vamos a decir de otra forma. Imagínense que esto sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces es un aumento de, es una sensibilidad como rápida. Tocas, 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 tocas. O imagínense su celular que está vibrando. Cuando vibra su celular, no sienten lo que viene a ser como un tacto, como que le están rozando la pierna donde está el celular o está en la mano. No sienten lo que viene a ser presión, porque no hace presión, sino simplemente por el aumento de la velocidad o de la rapidez de esas señales sensitivas que estamos estimulando, vamos a poder tener eso, porque depende mucho de la rapidez como tal. Ok, entonces a partir de ahí podemos tener lo que son distintos receptores a nivel de la piel. Esas terminaciones nerviosas libres. En pocas palabras, cuando hablamos de lo que viene a ser estas terminaciones nerviosas libres, quiero que hagan referencia toda la piel. Eso está en toda la piel. Entonces, esto nos va a ayudar a lo que viene a ser el tacto, nos va a ayudar a lo que viene a ser la presión, ya sea de manera fina y la presión, comprimiendo lo que viene a ser la parte de la deformidad de los receptores. Ok, entonces, terminaciones nerviosas libres en la piel, lo que viene a ser tacto y lo que viene a ser la presión. Y aquí hay una zona muy importante. Estas terminaciones libres también van a estar ubicadas en la córnea. Ok, recuerden que también tenemos ese reflejo corneal, porque apenas cuando tenemos ese pequeño estímulo a nivel de la córnea, entonces aparte del trigémino va a poder abarcar esa zona. Entonces lo siente, manda la aferencia, se procesa a nivel de lo que viene a ser todo mi tronco encefálico y manda una señal por lo que viene a ser el septum corneal, porque va a ser lo que viene a ser el cierre de los ojos para proteger como tal. Entonces la córnea igual tiene terminaciones nerviosas libres. Ok, y otro, ahora sí, de los más conocidos, de lo que viene a ser el corpúsculo de Meissner. Meissner. Ok,
Este corpúsculo de Meissner, a diferencia de lo que viene a ser las terminaciones nerviosas libres, va a tener más que todo como una zona muy, muy ubicada. Porque recuerden que esa parte de terminaciones nerviosas libres está a nivel de toda la piel. Toda la piel, porque sí o sí tiene que ser nuestra primera forma de defensa, entre comillas, cuando sintamos algo, porque tienen que mandar la señal ese momento. Pero en cambio, esos corpúsculos de Meissner, como dice corpúsculo, una característica está encapsulado. Como está encapsulado, dentro de esa cápsula vamos a tener filamentos ramificados, ¿ok? Va a haber muchas ramificaciones. Aparte, si alguna vez le preguntan, ¿estos corpúsculos de Meissner qué tipo de fibras transmite? ¿Fibras mielínicas o amielínicas? Son fibras mielínicas. Entonces, si tiene mielina, es... esa señal va a ir muy rápido. Entonces, más que todo son fibras. Aquí coloco mielínicas. Mielínicas son tipo de fibras beta. Recuerden que mientras tengamos las letras A beta, A alfa, A delta y demás que tenemos, hasta llegar a la C, va a depender mucho. Normalmente las A, las que llevan la letra A, son las mielinizadas porque tienen que dar una señal muy rápida. En cambio, las fibras que son C son más lentas porque ellas son amielínicas. Un ejemplo de la fibra C. Esas fibras C van a estar muy presentes en lo que viene a ser el dolor. ¿Ok? Porque el dolor a veces puede ser crónico. En pacientes con cáncer tienen las fibras C muy estimuladas, muy sensibilizadas y por eso todo el tiempo sienten mucho dolor. Ok, entonces en ese caso, corpúsculos de Meissner son encapsulados. Tienen lo que vienen a ser las fibras mielínicas, o sea, son fibras A beta, son filamentos ramificados y sobre todo la característica en zonas donde somos lampiños. Entonces, zonas donde nunca vamos a tener pelo, valga la redundancia, son los labios, lo que vienen a ser los pulpejos, los, los pulpejos de los dedos, ¿ok? A nivel de los dedos. Entonces, labios y dedos nunca vamos a tener lo que viene a ser piel. Entonces, por eso están ahí, para poder deformarse y poder mandar esa señal, ¿ok? Estos corpúsculos de Meissner tienen una adaptación muy amplia. Hoy te explico lo que viene a ser la adaptación, ¿ok? Entonces, son las lampiñas. Corpúsculos de Meissner, zona lampiña. Como cuáles, labios y lo que viene a ser los dedos. ¿Qué tipo de sensibilidad me va a mandar? La parte de vibración y la parte de objetos sobre la piel. ¿Ok? Vibración y lo que viene a ser los objetos sobre la piel. Entonces, muy importante para poder entender esa parte. Bueno, para poder entender esa parte, muy redundante. Ok. Entonces, después de lo que viene a ser terminaciones nerviosas libres, lo que viene a ser los corpúsculos de Meissner, lo que viene a ser lo demás, porque recuerden que existe el de Krauss y demás. Obviamente voy a tocar los más importantes, porque se dan cuenta, hay varios que ya no se utilizan, como el de Krauss o el de Ruffini, que ya no se utilizan tanto para el calor y para el frío como tal. Me acuerdo que antes hacía la memotecnia de que Krauss parecía de Papá Noel y era para el frío, y Ruffini era como algo caliente y era para el calor. ¿Ok? Entonces ya no se utiliza como tanto. Ok. Como tercero, quiero que recuerden los discos de Merkel. Discos de Merkel. Ok, entonces, estos discos de Merkel, ¿cuál es la diferencia con los de Meissner? Porque ambos empiezan con M. Ok, son similares. Uno es corpúsculo y el otro es discos de Merkel. Perfecto. Una diferencia, ya no son en zonas lampiñas, sino hay zona donde hay pelo, donde tenemos la presencia de pelo. Otra igualdad se puede decir que son fibras A beta, o sea, son mielinizadas, o sea, el estímulo va a ser rápido. Estas son muy adaptables porque tienen mayor señal y mayor estímulo para poder captar. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. ¿Ok? Entonces, miran, ¿cuál es la diferencia? Uno te está diciendo que es la vibración de los objetos sobre la piel y lo que viene a ser en labios y dedos. ¿Ok? Entonces, hablamos de esa parte sensitiva, de sentir el roce y demás. Pero ¿cuál es la diferencia con los discos de Merkel? Porque tienen mayor estímulo y mayor señal. Más que todo, más que todo viene a ser por la determinación de un contacto continuo. Contacto continuo. Ok, me explico esta parte. Entonces, este contacto continuo va a depender mucho porque algunos pueden usar lo que son aretes, pueden usar lo que son anillos, pueden utilizar lo que viene a ser ropas ajustadas y la verdad sí lo sentimos, pero llega un momento donde ya no vamos a sentir esa zona. ¿Ok? O sea, cuestión de que es muy adaptable. Van a ver que hay otros tipos de receptores, como los receptores del folículo piloso, que de la misma forma, si usamos lo que viene a ser una gorra, un momento sentimos cómo cada pelito se está moviendo, pero después cuando ya tenemos puesto la gorra, ya no sucede nada, es como que lo omitimos.
Entonces, poco a poco, cada receptor se tiene que ir adaptando según la señal y la intensidad. Obviamente, si la señal, el estímulo y la intensidad cambian, vamos a volver a sentir, sea lo que sea, ya sea presión, vibración o dolor o algo similar. Pero eso quiero que hagan como la diferencia. Y como ya lo había mencionado, lo que vienen a ser los receptores del folículo piloso. Receptores del folículo piloso. Muy sencillo de entender lo que son los receptores del folículo piloso, porque está en cada pelo. Imagínense que acá tenemos, así, zoom, aquí tenemos lo que viene a ser mi pelo, y acá tenemos lo que viene a ser este receptor. Entonces, literal, cada pelo tiene su receptor del folículo piloso. Si ustedes se jalan un pelito, sienten cómo lo están jalando, aunque sea uno. Dicen, oh, capaz tengo varios, o uno para 5, o uno para 10. No, tienes para cada pelo. Entonces, cada pelo con el movimiento, la forma en que tú lo colocas, vas a sentir esa parte. O sea, más que todo, es muy, muy estimulado al inicio, pero al final ya se adapta y simplemente lo omite. Un caso, un ejemplo, viene a hacer lo que viene a hacer ponerse una gorra, ponerse un chulo o algo similar. Ok, entonces ya hablamos de lo que viene a ser las terminaciones nerviosas libres, lo que viene a ser el corpúsculo de Meissner, que está encapsulado, es fibra A beta, lo que viene a ser el disco de Merkel, que igual es A beta. Ambos tienen esa adaptabilidad para poder dar ese estímulo, o sea, se estimulan, aumentan las señales, pero se adaptan y simplemente omiten lo que viene a ser como tal. Ok, entonces, pero si vamos más profundo, tenemos lo que viene a ser esos receptores de Ruffini. ¿Ok? Esta parte de Ruffini, como dice, es la parte profunda. Y lo interesante de esto es que tiene una adaptación lenta. Como tiene una adaptación lenta, va a estar presente en la deformidad continua. Continua. Ok, me explico. Entonces, cuando hablen de la parte Ruffini, quiero que se vean a lo más adentro, lo más adentro, lo más adentro. Un claro ejemplo de lo que viene a ser los sectores de Ruffini, lo que viene a ser la parte de las articulaciones. Entonces, ¿se dan cuenta? Comenzamos a mover las articulaciones. Yo muevo las articulaciones y siento cómo mi codo se mueve, cómo mis articulaciones interfalángicas se mueven, cómo mi muñeca se mueve. No sé si alguna vez se comenzaron a pensar y se dan cuenta, Dios santo, tengo receptores para cada zona de mi cuerpo. No solo actúo lo que viene a ser Ruffini, porque cuando hago eso, voy a hacer compresión de piel con piel y puedo estimular lo que viene a ser mis receptores de Merkel o de Meissner, de terminaciones nerviosas libres y demás. Entonces, todo es un complejo y ahí actúa lo que viene a ser la parte convergente y divergente, ya sea por muchos estímulos o un solo estímulo que tiene que converger o ser divergente como tal. Ok, entonces, Ruffini, articulaciones, la parte profunda, 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 poder entenderlo, ¿ok? Entonces, adaptación lenta y una deformidad continua, es muy profunda. Y también puede estar en fases profundas como tal. Ok, y otro, el de Pacini. El de Pacini me gusta imaginar que es como alguien de la mafia y te mete mucha presión. Entonces, este Pacini te mete lo que viene a ser presión. Por eso está debajo de la piel, ¿ok? Entonces es una compresión local rápida. Esto está debajo de la piel. Como está debajo de la piel, va a ser rápido. Al momento que tú lo haces, lo sientes. Puede ayudarte a la vibración tisular, a lo que viene a ser esa deformidad continua, porque ya hablamos de lo que viene a ser la presión, depende mucho de lo que viene a ser la deformidad del receptor que vayas a estimular, ¿ok? Este Pacini, entonces, presión debajo de la piel. Otra zona donde puede estar muy presente, muy profundo, en las fascias. Así es que es muy importante para los músculos. Ok, entonces en ese sentido ya tienen toda esta parte para poder entender cada receptor que tenemos. Obviamente los nociceptores, lo que viene a ser la parte termoalgésica, lo vamos a ver en un momento con el sistema anterolateral y lo que viene a ser la columna dorsal. Ok, algo más que quiero que se quede claro es la velocidad. Es importante, no tiene mucha relevancia, pero siempre entra como preguntas de examen en fisiología y demás. Lo que viene a ser más o menos de 30 a 70 metros por segundo, lo que son las fibras A, beta. Si se dan cuenta, son muy rápidas, 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 ¿ok? En cambio, lo que son las fibras C, las he mencionado que son lentas, que son crónicas para un dolor crónico, porque empieza con C, nos da de 1 a 2 metros por segundo. Entonces es muy distinto, varía mucho la velocidad. Van a ver que en cada libro de fisiología hay un cuadro donde escriben las fibras
beta, gamma, delta y demás, que hay demasiadas para ver su velocidad y demás que tenemos. Pero en este caso quiero que se queden con estas dos, que son las más importantes y las que vamos a escribir más. A beta, para lo que viene a ser 30 a 70 metros por segundo, y lo que viene a ser la fibra C, que es normalmente para el dolor, que es 1 a 2 metros por segundo. Ok, otra forma de entenderlo, y lo que menciona el Guyton, es que te habla de la detección de la vibración. Cuando hablamos de lo que viene a ser la detección de la vibración, ahorita nos va a ir a una parte más interesante, pero veo muy oportuno poder explicarlo acá. Esta detección de vibración les habla, ¿de qué te habla la detección de vibración? Simplemente de los ciclos que vaya a ocurrir. Recuerden que los ciclos a nivel cerebral vienen a ser más o menos de 80 hasta 500, pero a nivel de lo que son los receptores, un ejemplo de Pacini, van a ser de 30 a 800 ciclos. Recuerden que los de Pacini están muy superficial a la piel, entonces están muy constantes siendo deformados por varios estímulos que tenemos. Entonces tiene que tener muchos ciclos por segundo para poder mandar esa señal. Entonces, nuevamente, el Pacini viene a ser A beta. ¿Qué velocidad tiene? De 30 a 70 metros por segundo. Otro, recuerden que lo que viene a ser de Meissner, a diferencia de Pacini, igual nos da lo que viene a ser la vibración, pero esa vibración es un poco distinta, esa sensibilidad es un poco distinta, porque no llega a tantos siglos. Este de Meissner nos llega de 2 a 80 siglos, o sea, varía. Porque les dije que este es muy, muy importante, porque está en el momento exacto donde existe la deformidad y va a poder dar ese estímulo. En cambio, lo que viene a ser de Meissner de 80 siglos es un poco más lento. Es un poco más lento como tal. Sé que son la misma cantidad de fibras de A beta, pero en este caso los ciclos son muy distintos. Entonces, esta vibración no va a ser tan exacta como los de Pacini. Ok. Ti, 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 ti. Y aquí quiero mostrarles algo para poder recordarlo. Ok. Recuerden que acá ya tenemos que hacer, bueno, recuerden lo que viene a ser toda la parte anatómica, entre comillas. No les voy a explicar toda la parte anatómica porque recuerden que es demasiado, 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 pero quiero que recuerden dos sistemas. Lo que viene a ser un sistema anterolateral, ¿ok? Y lo que viene a ser un sistema dorsal. Dorsal o lo que viene a ser el lemnisco medial. Entonces, esos son los dos sistemas muy importantes. Obviamente, toda esta parte sensitiva va a llegar a una parte efectora, lo que viene a ser mi sistema, bueno, no más sistema, lo que viene a ser mi vía piramidal, ya sea la directa o la indirecta, o en este caso, mejor llamado, lo que viene a ser la vía cruzada y directa, no indirecta y directa. Directa y indirecta viene a ser de los núcleos de la base. Ok, entonces, cuando Guyton comienza a hablar de lo que viene a ser este sistema anterolateral y lo que viene a ser el sistema dorsal o lo que viene a ser el lemnisco medial, nos habla de lo que viene a ser cómo va a ir la sensibilidad, cómo todos los estímulos tienen que llegar hasta la parte del cerebro. Entonces, de manera simple. Recuerden que en la médula espinal tenemos todo esto. Esto viene a ser médula espinal. Ok, recuerden que el médula espinal tiene dos porciones, lo que viene a ser la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca es la parte externa y la sustancia gris con los cuerpos neuronales viene a ser la parte interna. Entonces acá tenemos lo que viene a ser la médula espinal. Esto es anterior y esto es posterior. Ok, recuerden que siempre vimos de que el asta anterior viene a ser motor, porque tenemos un núcleo motor medial y lateral, lo que viene a ser las motoneuronas, tanto, bueno, más que todo las láminas, la 9 y la 8 para poder entenderlos, porque recuerden que toda esta parte de la sustancia gris se va dividiendo por láminas. Las láminas que quiero que recuerden porque al igual que la corteza cerebral tiene lo que son como zonas y se describe desde el número 1 hasta el número 10. ¿Cuáles son las importantes? Bueno, para que lo entiendan, recuerden que si lo grafico acá, como son esas láminas, es así. Tenemos lo que es una lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos un poco equívoco, pero quiero que me entiendan esa parte. Entonces puedes tener esas láminas 1, 2, 3, la 4, la 5, aquí va a estar lo que viene a ser la 6, la 7 que está ubicado a nivel del asta lateral, la 8 que sería acá, 8, la 9 que está ubicada en el asta anterior, ¿ok? Y lo que viene a ser el 10 que está a nivel de acá, a nivel de lo que viene a ser el conducto central. Ok, ¿qué láminas quiero que recuerden? Solo quiero que recuerden lo que viene a ser la lámina 2 o de Rolando.
¿Por qué? La lámina 2 o de Rolando, que más o menos estaría ubicada acá, que viene a ser este azulito que lo voy a pintar, esta es la lámina 2. Esta lámina 2, ¿cuál es la función? Ahí existe lo que viene a ser el núcleo de Rolando o la sustancia gelatinosa. Sustancia gelatinosa. O el núcleo gelatinoso, mejor llamado, sustancia no. ¿Ok? El núcleo gelatinoso. Un pequeño lapsus. ¿Ok? El núcleo gelatinoso. Entonces, lámina 2, lo que viene a ser el núcleo de Rolando. El núcleo gelatinoso. Nos ayuda a la vía espino talámica anterolateral. Ok, entonces acá vamos a tener lo que son dos tipos de neuronas. Las neuronas A delta y lo que viene a ser las fibras C. Esas fibras A delta y fibra C. Ok, creo que vean que la parte de A delta es muy importante porque son mielínicas y están mielinizadas, o sea, es rápido. En cambio, las fibras C son más lentas, lentas, lentas. ¿Qué nos ayudará? Recuerden que las rápidas, número uno, nos van a ayudar a lo que es la parte del dolor. Recuerden que el dolor puede estar presente con fibra C, pero de manera crónica, ¿ok? Muy adaptable. Puede estar en ambos. Pero más que todo, quiero que lo vean que la parte del dolor, ese dolor que sentimos ese instante, cuando tocamos una aguja, cuando tocamos algo caliente o algo similar, entonces sucede de esa forma, pero están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener lo que viene a ser un estímulo, una terminación nerviosa libre, cualquiera, sobre todo la parte no nociceptiva. Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser un transductor biológico, ese estímulo eléctrico, esa estimulación que vamos a tener para hacer una sumación espacial y temporal, sobre todo la parte espacial. Entonces, manda la señal, va a hacer sinapsis en lo que viene a ser el ganglio dorsal como primera neurona, llega y llega hasta lo que viene a ser la lámina 2. Entonces ahí hace lo que viene a ser la segunda sinapsis. Ahí tenemos lo que es la segunda neurona. Entonces, primera neurona, ganglio dorsal. Recuerden que estamos yendo en el asta posterior, porque el asta posterior viene a ser la parte sensitiva. Entonces, de acá comienza a tener ciertas interneuronas para mandar a lo que viene a ser las zonas 4, 5, para mandar otras señales y demás. Pero antes de eso, al ingresar, recuerden que en el asta posterior, en el ingreso, tenemos la zona de Lissauer. Esa zona de Lissauer, lo escribo Lissauer, es muy importante porque nos manda señales ascendentes y descendentes a distintos segmentos medulares. Me explico. Esto es un estímulo doloroso. Existe dolor. Manda dolor, 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 hace sinapsis en lo que viene a ser el ganglio dorsal, manda señal, 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 entra por lo que viene a ser el asta posterior. Primero entra en la zona de Lissauer. Esa zona de Lissauer manda señales ascendentes y manda señales descendentes. Cuando manda esas señales ascendentes y descendentes, manda señales a otros dermatomas. En pocas palabras, esos segmentos medulares. Entonces, quiero que recuerden un momento donde se pincharon el dedo o donde se hicieron daño y no solo les dolía el dedo, les dolía hasta lo que viene a ser la muñeca. Y a veces ese dolor llegaba hasta el codo. Viene a ser por lo que viene a ser el sistema de Lissauer, porque manda una señal y dice, sabes, toda esa zona, todo ese dermatoma y otros dermatomas van a estar afectados para que tú no movilices lo que viene a ser ese dedo, porque ese dedo está mal. Y mi función como cuerpo es cuidarte como humano, así que no lo muevas. Simplemente, esa es la función de la zona de Lissauer. Esa parte de lo que viene a ser la zona 2, con lo que viene a ser las láminas de Rexet, manda una señal, manda una señal contralateral. Entonces recuerden, de la misma forma motora y sensitiva, esa sensación de poder estimularse va a ser contralateral. Si yo me estimulo la mano izquierda con dolor, calor o demás, el área que lo va a procesar es el lado derecho, es contralateral. Por eso las lesiones cerebrales por un accidente cerebrovascular, algún tromboembolismo o demás, ya sea, bueno, ya sea el ACV o la enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémico, hemorrágico y demás, es contralateral. Por eso las lesiones son así. Por eso es muy importante saber el área dominante y demás. Ok, cuestión. Llega. Recuerden que aquí tenemos lo que viene a ser la lámina 10, que simplemente es de conexión para interneuronas y manda su señal al cordón anterior y al cordón lateral. Y aquí nos divide lo que viene a ser el sistema anterolateral. De manera anatómica y un poco incorrecta, siempre lo conocemos de que esa parte anterolateral, como tal dice su nombre, tiene una porción anterior y una porción lateral. Esa porción anterior nos va a dar lo que viene a ser la parte del tacto, la parte de lo que viene a ser ese tacto tanto fino como grosero.
demás, ¿ok? Entonces nos ayuda esa parte, quiero que recuerden esa parte, la parte del tacto fino y grosero. En cambio, la parte lateral es más para la termoalgesia, ¿ok? Para la termoalgesia, es la parte anterolateral. Pero en fisiología simplemente lo conocemos como el sistema anterolateral. Perfecto. Entonces, después de todo esto, lo que sucede, comienza a mandar señales. Sube, 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 sube. Obviamente va a pasar por lo que viene a ser la médula oblongada. Aquí tenemos lo que viene a ser toda la médula oblongada. Te lo explico mi garabato, que viene a ser esta parte. Recuerden que cuando tenemos la formación de la médula espinal, siempre la placa alar y basal van a estar formándose. Pero recuerden que la parte basal o la placa basal es la parte motora, entonces se queda aquí en medio. Pero en cambio, la parte alar, pues la placa alar se va hacia la parte lateral, hacia el tegmento como tal de cada zona de lo que viene a ser el tronco encefálico. Entonces, ese sistema anterolateral o lo que viene a ser la vía espinotalámica anterolateral va a ascender por esta zona lateral, no por la parte media. Es muy importante para poder diferenciarlo, porque en la parte media va a tener otros núcleos, ya sea los núcleos del hipogloso, lo que viene a ser los visceromotores del vago, el dorsal del vago, lo que viene a ser el tracto solitario que tiene su porción caudal y demás. O sea, son muchas cosas para describir. Igual van a mandar conexiones a veces, sobre todo con la formación reticular. Ok, pero cuestión, va subiendo, nuevamente vamos a lo que viene a ser el puente va a llegar a lo que viene a ser el mesencéfalo, aquí está la sustancia negra, el acueducto mesencefálico, y si hacemos un corte a nivel de los colículos superiores, lo que viene a ser los núcleos rojos. Ok, y sigue ascendiendo, manda señales, sigue ascendiendo, sigue ascendiendo, sigue ascendiendo. Ok, pues mira, Mari, ¿por qué escribes tanto eso? Más que todo lo que estoy escribiendo es esta parte. Aunque se dan cuenta, aquí ya está llegando directamente, habla de la médula espinal y se sube directamente, pero aquí les describo cómo está yendo. Normalmente se va en la parte tegmental, asciende, asciende, asciende en la parte tegmental. Pero lo que sucede cuando va ascendiendo por la parte lateral, por la parte del tegmento como tal, asciende, asciende, tiene que llegar hasta el tálamo. Recuerden que en el tálamo tenemos una porción tanto dorsal como ventral. La dorsal no me interesa en ese sentido. Lo que me interesa es la parte ventral, la parte de acá abajo. Esta parte de acá abajo tiene una porción anterior, tiene una porción media y tiene una porción posterior, si quieren verlo así, un poco más sencillo de entenderlo. Y la parte posterior es la que me interesa porque se divide en dos zonas, lo que viene a ser un núcleo, el núcleo ventral, porque en la parte ventral, no la parte dorsal, el núcleo ventral lateral del tálamo. Entonces, este núcleo ventral del tálamo, que estaría en esta zona, es donde llega el sistema anterolateral o esa vía espinotalámica anterolateral. Llega acá. Y miran, esto sí me hace pregunta para que se lo guarden y demás. Aquí tenemos otro núcleo. ¿Cómo se llamará? Núcleo ventral póstero medial del tálamo. Entonces tenemos dos. Lo que viene a ser la parte lateral, ese núcleo ventral póstero lateral, llega a lo que viene a ser esa vía ascendente que es el espino talámico, anterolateral. Perfecto. También la parte medial llega a lo que viene a ser la vía trigémino talámica, ya sea de B1, B2 o B3, que es muy importante porque la neuralgia del trigémino va a estar muy presente por compresión de lo que viene a ser las ramas como tal, ya sea la oftálmica, la mandibular o la maxilar. Desordenado, pero hay, ¿ok? Perfecto, entonces quiero que recuerden eso. Medial, trigémino. En cambio, lateral, la vía espinotalámica anterolateral. Y de acá se va a proyectar. Se proyecta por lo que viene a ser esa corona radiada. Comienza a mandar señales, 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 señales. Y ahí ya tenemos que diferir en qué zona estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué. A partir de eso va a mandar señales a lo que viene a ser toda la corteza o la zona somatosensorial. Aquí tengo una pequeña imagen. Esta viene a ser la zona somatosensorial. Recuerden que en la zona somatosensorial tenemos dos partes, ya sea motora o sea sensitiva. La parte del homúnculo sensitivo lo dividimos así. Lo que viene a ser el territorio de la arteria cerebral anterior, por eso lo que viene a ser los infartos de la arteria cerebral anterior, que viene a ser rama de la carótida interna, ¿ok? Ramas terminales, va a afectar lo que viene a ser esta parte, sobre todo lo que viene a ser miembros inferiores. Los pacientes que vengan con parecias o con plegias de miembros inferiores va a ser territorio de la arteria cerebral anterior. Pero en cambio, si es territorio de lo que viene a ser la arteria cerebral media, recuerden que la arteria cerebral media tiene una porción M1, M2, M3, M4, la M3 es la insular y lo que viene a ser la M4 ya la cortical, ya sea ascendente o descendente, va a afectar toda esta zona, lo que viene a ser
miembros superiores y lo que viene a ser cara. Ok, entonces, si se dieron cuenta, es casi similar a lo que viene a ser la parte motora. Miras, Vari, entonces, ¿cómo se va a presentar esto? Con alteraciones sensitivas en esas zonas. Territorio de la arteria cerebral anterior que afecte lo que viene a ser la zona somatosensorial es acá. Entonces, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a entender? Si en la parte motora es una plegia o es una paresia, en este sentido va a ser, puede ser, no parestesias. En ese sentido, al paciente le tocas acá. Ok, lo ideal es que el paciente pueda diferenciar dónde está el estímulo, porque tenemos una diferenciación de estímulos de milímetros. Imagínense que ustedes se van a pinchar en dos zonas, en la misma zona. Imagínense que acá tenemos lo que viene a ser un pedazo de piel, nuevamente. Aquí tengo lo que viene a ser una pequeña agujita y aquí tengo otra pequeña agujita. Si se dan cuenta, lo que viene a ser como esa pequeña cercanía es de milímetros. Esta pequeña cercanía de lo que viene a ser milímetros, lo voy a hacer con otro color, acá, viene a ser de 1 milímetro a 2 milímetros. Entonces podemos diferenciar dos puntos cercanos de lo que viene a ser la parte discriminativa. ¿Ok? Pero entonces el paciente no va a poder detectar dónde está el estímulo, dónde está yendo el estímulo. Entonces simplemente va a sentir esa parte y no va a poder discriminar ese dolor. Obviamente si afecta lo que viene a ser la parte somatosensorial primaria o secundaria, va a afectar mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Oye, entonces quiero que lo entiendan de esa forma. Llega hasta lo que viene a ser toda esa zona. La corona radiada y llega a lo que viene a ser estas áreas. Ok, pero ¿a qué zona va a llegar? Si hablamos de lo que viene a ser la parte de la corteza, recuerden que la corteza tiene lo que son 6 capas. Ok, la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4, la capa 5 y la capa 6. ¿Ok? Las piramidales y toda esa parte. ¿Ok? Entonces, aquí quiero que recuerden. Aquí quiero que recuerden que la capa 5 es motora, donde tenemos las neuronas gigantes de Betz, las grandotas. Pero en cambio, la capa 4 es la sensitiva, porque ahí va a llegar lo que viene a ser toda esa radiación de lo que viene a ser al estímulo. Y de acá no se queda simplemente acá, esa capa sensitiva comienza a mandar señales. Capa 1, capa 2, capa 3, hasta la parte motora, comienza a informar a todos lo que está sucediendo, lo que está pasando. Entonces nos va a dar por esa parte. Entonces todo depende, muy aparte de la presión, de la vibración, de la intensidad, nuevo término, la densidad del receptor para poder ver ese estímulo como tal. Entonces, espero que se les quede esto. Capa 4. Capa 4 es la que tenemos que estimular para que exista esto. ¿Ok? Entonces, ya que hablamos un poco de las lesiones, por ya sea un ACV isquémico hemorrágico, que recuerden que es muy importante que lo valoren en todo paciente con la escala de Cincinnati, que simplemente nos da 3 parámetros. Uno, de lo que viene a ser si el paciente habla, o sea, si puede repetir. Número dos, si puede mover a la orden. Tú le dices, mueve el brazo, mueve la pierna y no puede mover uno de los dos, ok, punto. Si el paciente no puede hablar, está con dislalia, disartria y demás, dices, no, este paciente está con una ACV. Y número tres, lo que viene a ser la cara, la parte de la face. O sea, va a estar caída, como esa parálisis facial muy característica, lo que la considerada labial se dirige hacia la parte inferior. Ok, esa es la escala de Cincinnati y tienen que hablar en todo paciente que sospechen ACV, ¿ok? Hasta no descartar es ACV, un ataque y demás. Ok, cuestión. Entonces, en ese sentido, imagínense las lesiones. ¿Afecta lo que viene a ser la parte primaria o afecta lo que viene a ser la parte secundaria? Muy sencillo para poder diferenciarlo. Si la parte primaria, que es el área somestésica primaria, no va a poder diferenciar esos estímulos cutáneos. Ya vimos de que esa continuidad de la diferencia de la cercanía de 1 a 2 milímetros de dos puntos cercanos lo diferenciamos muy bien, pero entonces simplemente va a sentir que hay algo sobre la piel. No va a sentir exactamente dónde está, siente, pero no sabe dónde está. Eso pasa cuando se lesiona lo que viene a ser el área primaria, ¿ok? Esos estímulos cutáneos como tal. En cambio, lo que viene a ser la parte secundaria, recuerden que el área secundaria es el área de asociación. Tenemos algo que se llama la esterognosia. Entonces, la esterognosia no vamos a poder diferenciar el peso, la forma, de lo que toquemos. Recuerden que la esterognosia, que es lo que sentimos, esterognosia, yo agarro lo que viene a ser un vaso. Sé cómo es la forma, es liso y redondo y está pesadito. Perfecto. Pero en cambio, esta parte secundaria no vamos a poder diferenciar el peso, la forma, lo que viene a ser la contextura de ese objeto sobre la piel y demás. Entonces, no vamos, se alteran muchas cosas. La parte de la localización, la parte de la presión, la parte de entender qué es ese objeto. Entonces, quiero que lo entiendan de manera simple, simple para poder verlo acá. Recuerden que aquí también se afecta lo que viene a ser la parte de texturas.
¿Ok? Pero recuerden que en medicina nunca uno más uno es dos, así que ambos pueden estar presentes y demás. O sea, no vas a poder diferenciar si es el área somestésica primaria o las áreas somestésicas secundaria, pero todo depende de esa parte. Ok, nuevamente dándoles el ejemplo de esa piel, de que ya vimos de que puede tener dos estímulos distintos, uno aquí y otro acá. Pero Mari, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué tenemos que diferenciar la cercanía de ambos, ya sea en las manos, la cara, los labios o cualquier zona? Es para poder sentir. Recuerden que a nivel general en la piel está de 1 a 2 milímetros. En cambio, en la espalda amplía lo que viene a ser 1 a 2 milímetros, ya no es más o menos de 3 a 7 centímetros, o sea, hay gran diferencia. Pueden colocarse dos clavitos, no se hagan daño, dos alfileres a nivel de la espalda y van a sentirlo muy como uno, como si fuera solo uno, porque recuerden esa estimulación espacial no va a estar afectado como tal, es lo normal que nos sintamos tan cercanía o diferenciemos entre dos puntos. Cuestión, ¿para qué sirve esto? Sirve para poder priorizar cuál es más importante, si el derecho o el izquierdo, o si este o este es más importante. Pero entonces, ¿qué se llama eso? Se llama una inhibición lateral. Esa inhibición lateral nos ayuda al contraste, nos ayuda a lo que viene a ser la focalización de acciones y sensaciones. Nos ayuda, ¿ok? A poder localizar y poder priorizar para ver cuál es el más importante, ¿ok? Porque imagínense que sentimos dolor, sentimos cosquillas, sentimos una otra cosa. Ahora el cerebro va a estar todo bugueado a decir, ¿cuál es importante? ¿Cuál tengo que sentir? ¿Cuál no tengo que sentir? Y simplemente te dice, ¿sabes? Vamos a priorizar. ¿Cuál tiene mayor estímulo? ¿Cuál tiene mayor presión? ¿Cuál tiene mayor intensidad? ¿Cuál me está generando mayor potencial de acción? ¿Cuál me está poniendo en riesgo la vida? Ese priorizamos. Perfecto. Ok. En un rato ya vamos a acabar. Este tema de somatosensorial, si se darán cuenta, es muy, muy, muy larguito. Ok, algo más para poder acabar. Bueno, antes de describir lo que viene a ser esta parte del sistema, ¿estaba la imagen? Acá. Aprovecho esta imagen de lo que viene a ser el sistema dorsal. Recuerden que esta parte del sistema dorsal más que todo nos habla de la propiocepción, ya sea de miembros superiores o miembros inferiores, algo que quiero que quede claro. Entonces, quiero que vean que acá tenemos la médula espinal. Esta médula espinal, si lo dibujo acá, vean, lo dibujo acá, tenemos todas esas partes, la sustancia gris, la sustancia blanca, que ya lo habíamos descrito, el asta anterior, hasta posterior y el asta lateral, que sobre todo es para la parte del sistema nervioso autónomo, y lo que viene es el conducto central, los cordones interiores y posteriores. Hagan énfasis en lo que viene a ser la parte posterior. Esta es la parte posterior. En la parte posterior tenemos el cordón posterior, tenemos la sustancia blanca, tenemos lo que viene a ser la fisura longitudinal posterior que se continúa a nivel de lo que viene a ser la médula oblongada hasta llegar a lo que viene a ser el óvex y abrir lo que son los pedúnculos cerebelosos inferiores que salen de la médula oblongada. Recuerden que pedúnculos hace referencia a puerta de entrada, por eso tenemos tantos pedúnculos. Pedúnculo es puerta, es como entrada, pero tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores, medios superiores. Cuestión, acá tenemos lo que viene a ser una fisura intermedia y nos dividen dos zonas, nos dividen lo que viene a ser dos haces como tal. Tenemos una parte medial, que lo voy a pintar de rojito, y una parte lateral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos lo que son dos sistemas, porque a partir de acá, nuevamente lo que vaya a ingresar, primera neurona acá, va a ir acá o va a ir acá. Entonces, la diferencia entre el medial y el lateral es los nombres. En la parte medial viene a ser el de Gol, o también llamado de Gracile. La parte lateral viene a ser el cuneiforme, o lo que viene a ser de Burdach. ¿Ok? Entonces, esos son los haces de Gol, o cuneiforme, o de Burdach. Entonces, este de Gol y este de Burdach, o como quieran llamarlos, pero ya saben que tienen sus nombres, van a mandar señales a partir de ciertos segmentos medulares. El de Gol, ¿con qué metemos Gol? Con los pies. Los pies van a ser segmentos medulares de T6 para abajo. ¿Ok? Todo es de 6 para abajo. Toda la sensibilidad, toda esa propiocepción, vibración, presión que sintamos de T6 para abajo es de Gol. Lo transmite el de Gol en la parte medial. En cambio, lo que van a ser de Burdach, ya tenemos el límite, viene a ser de 6 para arriba, todos miembros superiores. Entonces, simplemente miembros inferiores y miembros superiores van a mandar señales, señales, señales para poder ascender. Ok, entonces, ¿cómo van ascendiendo? La misma forma. Estos también cruzan. Recuerden que todo cruza. A nivel de la médula oblongada, tenemos en la parte posterior, justo antes de ingresar a lo que viene a ser el cuarto ventrículo, unos tubérculos
con los mismos nombres, donde terminan, que viene a ser la columna dorsal. Entonces acá tenemos lo que vienen a ser los tubérculos tanto de Burdach como de Gracil en la misma ubicación. Y siguen ascendiendo y van a ir nuevamente al tálamo para hacer relevo. ¿En el tálamo qué van a hacer? Mandar la señal por la corona radiada para poder estimular ya sea el área 3, 1 y 2 y lo que viene a ser el área 5 y 7 para poder interpretar lo que viene a ser la gravedad, bueno, no gravedad, o sea, me sentió la gravedad de la gravedad como tal. Ahorita estamos parados y estamos contra gravedad. Esa posición, esa propiocepción que vamos a llegar a sentir, ¿ok? Es lo que manda. Perfecto, eso quería describirlo en esa parte. En sí, la parte más importante es toda esta vía que tenemos. Ok, para poder culminar, voy a explicar lo que viene a ser la parte del dolor. Recuerden que la parte del dolor, ya sea somestésica, la parte de somestésica primaria y el área somestésica secundaria, tenemos lo que viene a ser esa sensación de malestar. Si vemos lo que viene a ser dolor, dolor no simplemente va a ser algo que nos molesta, sino también puede ser una emoción. ¿Ok? Entonces, esa emoción se tiene que mandar. Esa emoción también se puede dar como una sensación de daño tisular, algo que nos molesta, algo que nos fastidia como tal. Son estímulos que tenemos de manera externa, de manera como en el psique como tal. Ya sea un paciente con hemorragia, fiebre, dolor, algo que está alterando como tal. Este dolor va a ser transmitido de manera muy rápida, 0,1 segundos, es muy, muy rápido, demasiado, demasiado rápido. Entonces tenemos esa parte mecánica, deformante, térmica, químico que nos va a causar ese dolor. Entonces quiero que recuerden acá que el dolor puede ser de una manera mecánica, puede ser de una manera química, o sea, hablamos de lo que viene a ser el pH, porque recuerden que los hidrogeniones, esa acidosis láctica va a ocasionar lo que viene a ser ese dolor. Y número tres, lo que viene a ser la parte térmica, las quemaduras van a ir de esa forma. Diferencia que tienen que entender, esta parte mecánica es rápida, esta parte de la temperatura es rápida. En cambio, este cambio del pH es lento. O sea, una acidosis va a ser lento, va a ser más de un segundo, mientras los otros van de menos de 0,1 segundos, menos de 0,1 segundos, yo voy a decir hasta milisegundos, porque es demasiado rápido. Si se dan cuenta, tenemos un estímulo demasiado, demasiado rápido. Ocasiona eso. Ok, entonces, ¿qué sucede? Todo esto va a comenzar a nivel de la célula. La célula va a comenzar a sufrir distintos estímulos, ya sea por interleucinas, ya sea por lo que viene a ser una hiperpolarización del potasio puede afectarlo, lo que viene a ser las bradicininas, lo que viene a ser la sustancia P, cualquier estímulo doloroso, lo que viene a ser ese pH ácido por los hidrogeniones, una acidosis láctica. Imagínense un paciente que está con un cuadro coronario agudo, ese paciente va a estar con oclusión de la arteria, ya sea completa e incompleta, pero esa zona va a estar hipoperfundida, así que va a ocasionar lo que viene a ser primero una isquemia. Esa isquemia va a comenzar a ocasionar una gluconeogénesis, bueno, una glucólisis anaerobia. Ese estado donde no tenemos oxígeno forma lo que viene a ser ácido láctico y el ácido láctico comienza a estimular el dolor, 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 dolor. Y es lo que manda esa señal. Entonces, todo eso se va a comunicar con lo que viene a ser los vasos sanguíneos que tenemos acá. Tan, 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 porque tienen que mandar todas estas sustancias, interleucinas, potasio, bradicininas y demás, y mandar la señal. ¿Cómo? Aquí vamos a tener lo que viene a ser igual, esos nociceptores. Esos pequeños nociceptores nuevamente van a entrar por lo que viene a ser el asta posterior, antes lo que viene a ser ¿qué es en esta parte? El ganglio dorsal. ¿Ok? Sigue, sigue, sigue. Y entra lo que viene a ser por el asta posterior. ¿Qué va a ocasionar en ese sentido? Nuevamente toda la señal. Pero ¿qué pasa? Recuerden que a nivel general, esto va a ser crónico, porque hay dolores que son crónicos. ¿Y cómo ocurre ese dolor crónico? Ocurre por la acomodación. Mira, Mari, ¿qué significa la acomodación? Esa acomodación es lento, ¿ok? Esa acomodación es lento. No llega a adaptarse como tal, porque ¿qué significa una adaptación? Cuando escuchen la palabra adaptación, quiero que venga a su mente de que yo me coloqué una gorra, me coloqué lo que viene a ser un buzo, unos tenis, unas medias y demás, y me adapté, porque mi cuerpo lo omite y dice, ok, eso es normal, no está haciendo nada, simplemente está ocasionando lo que viene a ser la presión, está estimulando lo que son de Pacini, de Meissner y demás, pero no está haciendo nada más, se queda ahí. Pero en cambio, esta parte de la acomodación y la adaptación no existe, solo la acomodación. Es lento la acomodación, pero la adaptación no, porque nos va a dar un estímulo pulsátil. No sé cuántos ahorita tendrán un uñero. Yo ahorita tengo uno, tengo que cortarme la uña. Imagínense que acá tengo lo que viene a ser mi dedo, ¿ok? Y acá tengo un uñero. Ok, uno, existe acomodación. El estímulo puede ser mayor o puede ser menor, pero
lo que viene a ser la adaptación no existe. Entonces, este estímulo va a ser pulsátil. Cada rato se va a despolarizar y va a mandar una señal. Es decir, sabes, tienes algo ahí en el pie. Sabes, tienes algo ahí en el pie. Tienes que sacártelo, 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 sacártelo. Y te comienza a mandar señales, 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 señales. ¿Ok? Obviamente, esta parte de la adaptación y la pulsatividad comillas, está tanto diferido en mujeres como hombres. Recuerden que las mujeres tienen lo que viene a ser un umbral de dolor mucho más elevado, entonces pueden aguantar muchas cosas. En cambio, los hombres tenemos un umbral de dolor, uy, pésimo, porque está muy bajo, muy bajo. Imagínense que un paciente, hombre, puede morir de un choque neurogénico por un dolor muy fuerte. Imagínense, te termina todo eso. Eso te duele. Y te puedes morir por un choque neurogénico, así que todos los que tienen novia o algo similar, no, novio, no lo dejen, se va a morir por un choque neurogénico. Ok, pero con esa parte de la pulsatividad es para decir, ¿sabes? Tienes algo ahí, tienes algo ahí, tienes algo ahí. Ok, entonces esa parte más quería explicar. Y van a ver que en el gaito van a haber dos sistemas. Y con eso culminamos la clase. Lo que viene a ser el sistema neoespinal y el sistema paleoespinal. Neoespinal, lo que viene a ser el sistema paleoespinal. Entonces, se dieron cuenta, uno es nuevo y el otro es antiguo. Miras, Mari, ¿cuál es la diferencia en este neoespinal? Este neoespinal es nuevo, es reciente, está muy formado porque sus fibras van a menos de 0,1 segundos. Tiene fibras A delta. Aparte de las fibras A delta, es rápido, es muy rápido. Imagínense que va demasiado rápido. O sea, ese estímulo va a ser muy, 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 muy preciso, tanto para el dolor más que todo está ubicado para el dolor, para que podamos sentir ese dolor, ¿ok? Recuerden que esas son las dos vías de dolor que tenemos. Este palio espinal ya es un poco más adaptable porque comienza a ser más de un segundo para el estímulo, son fibras tipo C. Recuerden que las fibras tipo C son amielínicas. Entonces, este tipo de dolor, cuando estimulamos la parte palioespinal, espinotalámico, es un dolor vago, es un dolor poco ubicado, es un dolor como generalizado, algo similar que realmente no lo sentimos. Puede ser pulsátil, ¿ok? Recuerden que este dolorcito que les dije que tenemos a nivel del uñero puede ser pulsátil por fibra C que tenemos. Pacientes con cáncer pueden llegar a tener este tipo de dolor o eso, el estímulo del sistema paleoespinal. Entonces, en pocas palabras, es lento. Ok, en sí sería todo lo que quería explicarles. Si se dan cuenta esta parte somatosensorial, la verdad quería explicarles un poco más de visión, audición, equilibrio y demás. Pero en cuenta el tiempo no me va a dar y vamos a estar aquí horas y horas y horas hablando. Así que eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias, Bari. Una excelente exposición como siempre.